Hola, somos estudiantes de la Universidad Mariano Galvez, sede Escuintla, de la Facultad de Psicología. En la carrera de Psicología Industrial cursamos el tercer ciclo en la sección C. Este video se realizó para el curso de Estadística Fundamental, el cual es impartido por la ingeniera María Teresa Carazo López, y somos el grupo número 8, el cual está conformado por Wendy Yadira Grijalva Morales, Oliver Alexander Pinto Calderón, Evelyn Rosario Tello Luna y Miriam del Rosario Regil Vela. Este video está realizado para nuestro proyecto final del curso. El recurso con el que contamos es una base de datos en la cual se recolectó información de los estudiantes de las secciones A, B y C de la carrera de Psicología Industrial, dándonos un total de una población de 72 estudiantes, del cual se extrajo una muestra de 20 estudiantes con los números de boleta representados en los cuadros que se pueden observar. Como primer punto, debemos ordenar los datos de manera ascendente y extraer los datos de cada boleta para la realización de los siguientes puntos que vienen a continuación. Punto número 2. Seleccionar dos variables cualitativas que tengan más de dos categorías y con dicha información elaborar dos cuadros simples, un diagrama de sectores y un diagrama de barras, una gráfica por tabla. Para nuestro cuadro número 1 se toma en cuenta la variable lugar de residencia. Entre nuestros lugares de residencia tenemos Escuintla, Santa Lucía Cochumalguapa, Palín, Puerto San José y Guatemala. En la gráfica número 1 podemos observar distribuidos estos estudiantes con la mayor cantidad de residentes de Escuintla, seguido por Puerto San José, y Santa Lucía, Palín y Guatemala con la misma cantidad de estudiantes. Para nuestro cuadro número 2 tomamos la variable edades. Entre nuestras edades tenemos 18, 19, 20, 21 y 26 años. En nuestro diagrama número 1 podemos observar por porcentajes las edades de los estudiantes de la muestra asignada, observando que el 20% cuenta con 18 años, el 25% cuenta con 19 años, el 20% cuenta con 20 años, 30% cuenta con 21 años y el 5% cuenta con 26 años, para un total del 100%, que son nuestros 20 estudiantes. Como punto número 3 debemos seleccionar dos variables cualitativas y elaborar un cuadro de asociación que relacione ambas variables. Tomamos las variables sexo y sección de los estudiantes del tercer ciclo de Psicología Industrial, distribuidos en las secciones A, B y C, con un total de un hombre por sección, 7 mujeres en la sección A, 6 mujeres en la sección B y 4 mujeres en la sección C, para un total de 20 estudiantes de la muestra asignada. Como punto número 4 debemos seleccionar las variables que consideremos convenientes y realizar un diagrama de barras agrupadas, de barras apiladas o de pirámide. En este caso trabajamos con barras agrupadas, tomando en cuenta las variables del cuadro de asociación anterior, sexo con relación a la sección de los estudiantes del tercer ciclo de Psicología Industrial, en el cual representamos a los hombres con las barras naranja y a las mujeres con las barras rosadas. Como quinto punto, debemos seleccionar entre los datos de la variable cuantitativa edad o bien cantidad de hermanos y realizar una distribución simple de frecuencias y con ella calcular e interpretar las medidas de tendencia central, medidas de variabilidad y las medidas de posición asignadas. Tomamos la variable cantidad de hermanos y quedó de la siguiente forma. Se realizó una encuesta a 20 estudiantes de Psicología Industrial tercer ciclo de la Universidad Mariano Galvez sobre la cantidad de hermanos de cada alumno, dando como resultado los siguientes datos. Tenemos nuestro cuadro de conteo caos y nuestros datos ya ordenados. Con los datos ya ordenados podemos proceder a realizar nuestra distribución de frecuencia simple, la cual está conformada por la columna de datos, que son las cantidades de hermanos con los que cuentan los estudiantes, la columna de frecuencia, las veces que se repite cada cantidad,
frecuencia acumulada, que es la sumatoria de la frecuencia actual con la frecuencia siguiente. Frecuencia relativa es la división entre la frecuencia y el total de estudiantes. Y la frecuencia porcentual, que es la multiplicación de la frecuencia relativa por 100. Tenemos nuestra casilla de f por x, que es la multiplicación de la frecuencia por los datos, y esta nos servirá para realizar el siguiente punto. Las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son la media, la mediana y la moda. La media es el promedio de medición de la tendencia central de uso más común. La mediana es el valor medio de una secuencia ordenada de datos y la moda es el valor de una serie de datos que aparece con más frecuencia. Ya conociendo qué es cada medida, vamos a proceder a realizar la media con la fórmula que es x por f dividido n. Sustituimos los datos y nuestro resultado es que la cantidad promedio de hermanos de los estudiantes es de 2.25. Para nuestra mediana tenemos la fórmula n más 1 dividido 2. Sustituimos todos los datos y nuestra interpretación es que la cantidad de hermanos que deja bajo sí y sobre sí el 50% de los datos es 2. Se puede observar la frecuencia acumulada que contiene la mediana es 13. Eso indica que 2 es el valor de la mediana. Y para nuestra moda se observa que la frecuencia modal es 9. El tipo de frecuencia que tiene la distribución es unimodal, ya que únicamente se observa una frecuencia 9, siendo el valor de la moda 2. Nuestras medidas de variabilidad. Las medidas de variabilidad nos indican si esas puntuaciones o valores están próximas entre sí o si por el contrario están muy dispersas. Las medidas más utilizadas son rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. El rango es la diferencia entre el valor más grande y el valor más pequeño del conjunto de datos. La varianza es la medida que cuantifica la variabilidad de los datos respecto al valor de la media aritmética. La desviación estándar es la medida de dispersión más importante, es la raíz cuadrada de la varianza. Además, mide la variabilidad de los datos en las unidades en que se midieron originalmente. Y el coeficiente de variabilidad se usa para comparar la variabilidad entre dos o más muestras, medidas en las mismas unidades o no. Son datos que se expresan en porcentaje, en la cual se compara la desviación estándar con el respectivo valor del promedio de los datos. Como siguiente punto procedimos a realizar cada una de las medidas iniciando por el rango, sustituyendo los valores en la fórmula XL menos XS, que es la cantidad mayor menos la cantidad menor, dándonos como resultado que la amplitud de la cantidad de hermanos del grupo de estudiantes es I4. Para la varianza tenemos nuestra fórmula en la cual sustituimos los datos, dándonos nuestra interpretación. La variabilidad para la muestra en unidades al cuadrado es de 0.9342 al cuadrado. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. La variabilidad absoluta es de 0.9665. El coeficiente de variabilidad o variación, sustituimos los datos en la fórmula. La variabilidad relativa es 42.96%, lo que nos indica que los datos tienen alta variabilidad. Las medidas de posición están representadas por cuartiles, deciles y percentiles. Los cuartiles dividen los datos en 4 partes, cada una de las partes representa una cuarta parte y un porcentaje de las observaciones. Se definen de la siguiente manera: cuartil 1 representa el 25% de los datos, cuartil 2 representa el 50% de los datos, cuartil 3 representa el 75% de los datos y el cuartil 4 que representa el 100%. Los deciles se dividen los datos en 10 partes iguales. Cada una de las partes representa una décima parte y un porcentaje de las observaciones. Los dividimos de la siguiente manera. Primer cuartil representa el 10%,
segundo cuartil el 20% y así hasta llegar al décimo decil que representa el 100%. Los percentiles o centiles dividen los datos en 100 partes iguales. Cada una de las partes representa una centésima parte y un porcentaje de las observaciones. Percentil 1 representa el 1% de los datos, percentil 2 representa el 2% de los datos, percentil 17 representa el 17% y así hasta llegar al percentil 100 que representa el 100%. Debemos encontrar las medidas de posición cuartil 1, cuartil 3, decil 3, decil 6, percentil 19 y percentil 89. Procedemos con el cuartil 1, sustituimos los datos en la fórmula, realizamos el procedimiento y la cantidad de hermanos que deja bajo sí el 50% de los datos es 5. Con el cuartil 3 sustituimos datos en la fórmula, realizamos procedimiento y la cantidad de hermanos que deja bajo sí el 75% de los datos es 16. Con el decil 3 cambia un poco la fórmula. Sustituimos los datos y la cantidad que deja bajo sí el 30% de los datos es 6. Para el decil 16 sustituimos datos en la fórmula. La cantidad que deja bajo sí el 60% de los datos es 13. Con el percentil 19 cambia la fórmula, se divide en 100. Sustituimos datos. La cantidad que deja bajo sí el 19% de los datos es 4. Para el percentil 89, la cantidad que deja bajo sí el 89% de los datos es 19. La fórmula de los cuartiles, deciles y percentiles únicamente cambian en el número en el que se dividen. Acá tenemos nuestra tabla de las medidas de posición. En la cantidad de hermanos con 1 encontramos el percentil 19. En la cantidad de 2 encontramos el cuartil 1, decil 3 y decil 6. Y en la cantidad de 3 hermanos tenemos cuartil 3 y percentil 89. Como punto número 7 debemos tomar 40 valores de la variable peso, con ellos generar la distribución agrupada en intervalos y calcular e interpretar las medidas de tendencia central, medidas de variabilidad y medidas de posición asignada. Se les preguntó a 40 estudiantes de Psicología Industrial tercer ciclo de la Universidad Mariano Gálvez sobre el peso de cada uno de ellos, dando como resultado los siguientes datos. Tenemos el cuadro con el conteo caos y tenemos los datos ya ordenados. Procedemos a realizar el primer paso, que es calcular el número de clases o de intervalos con la fórmula 1 más 3.322 por logaritmo de n. Sustituimos datos en la fórmula y realizamos el procedimiento. Nos da como resultado 6.3222, el cual debemos aproximar a 7. Y nuestro número aproximado de clases o intervalos es 7. Para calcular el rango tenemos la fórmula XL menos XS, que es el valor mayor menos el menor. 205 menos 85 y el recorrido de la variable es de 120. Continuamos con la amplitud del intervalo. La fórmula para calcular la amplitud del intervalo es rango dividido el número de clases o intervalos, 120 dividido 7. Nos da 17.14, por lo tanto la amplitud del intervalo es de 17. La amplitud del intervalo nos servirá para realizar nuestra tabla de distribución de frecuencias agrupadas por intervalo. Realizamos nuestra columna de intervalos tomando la amplitud del intervalo, que es 17, 85 más 17, 102 más 17 y así consecutivamente hasta tener nuestros intervalos ya realizados. De 85 a 101 tenemos una frecuencia de 2. Llenamos nuestra columna de frecuencias. De 102 a 118, una frecuencia de 7. Está la columna de frecuencias acumuladas.
Y tenemos la columna de la marca de clase, que es la sumatoria de los dos intervalos dividido 2. 85 más 101 dividido 2 nos da 93. Y así llenamos todas las casillas. Y los límites reales, límite real inferior y límite real superior. Para calcular el límite real inferior, le restamos 0.5 a nuestro primer intervalo, que es 85. 85 menos 0.5 nos da 84.5. Para el límite real superior le sumamos 0.5 al intervalo que está a la par. 101 más 0.5, 101.5, y así llenamos nuestra casilla de límites reales. Procedemos a realizar las medidas de tendencia central. Para la media aritmética, la fórmula es la sumatoria de x por f dividido n, en donde x es la marca de clase y la multiplicamos por la frecuencia. Realizamos la multiplicación en cada uno de los intervalos y luego hacemos la sumatoria de x por f, que nos da 5403. Sustituimos datos en la fórmula y el peso promedio de los alumnos es de 135 libras. Para la mediana, sustituimos datos en la fórmula, realizamos el procedimiento y el peso que deja bajo sí sobre sí el 50% de los datos es 131 libras. Realizamos el procedimiento de la moda, sustituimos datos en la fórmula y el peso que más se repite es 128.21 libras. Vamos con las medidas de variabilidad. Iniciamos con el rango, sustituimos valores en la fórmula xl menos xs y el recorrido de la variable es de 120. Para la varianza realizamos nuestra tabla donde obtendremos datos para sustituir la fórmula. La fórmula es la sumatoria de f por la media aritmética menos marca de clase elevado al cuadrado, todo esto dividido entre n menos 1. Realizamos el procedimiento y el resultado es que la variabilidad en unidades al cuadrado respecto al peso de los estudiantes es de 637.10 libras al cuadrado. Para la desviación estándar debemos sacar la raíz cuadrada de la varianza y la variabilidad absoluta respecto al peso de los estudiantes es de 25.24 libras. En el coeficiente de variación tenemos la fórmula S dividido x media por 100. Sabemos que la S es la desviación estándar y la x media es la media aritmética. Sustituimos valores en la fórmula y la variabilidad relativa respecto al peso de los estudiantes es del 18.7%, lo cual, según la tabla, indica que existe una moderada variabilidad. Debemos encontrar las medidas de posición cuartil 2, cuartil 3, decil 4, decil 7, percentil 17 y percentil 61. Para calcular cuartiles, deciles y percentiles, primero debemos buscar el intervalo en donde extraeremos los datos para sustituir en la fórmula. Esto lo hacemos con la fórmula kn dividido 4, en donde k es el cuartil que se busca y n es el número total de datos que obtenemos. Realizamos la sustitución de valores en la fórmula, cual nos da 20. Este 20 lo buscaremos en la frecuencia acumulada de nuestra tabla de intervalos y sustituimos datos en la fórmula. Realizamos el procedimiento y el peso que deja bajo sí el 50% de los datos es 131 libras. Para el cuartil 3 buscamos nuestra frecuencia acumulada, sustituimos datos en la fórmula y el peso que deja bajo sí el 75% de los datos es 147 libras. Para el decil 4 procedemos a buscar la frecuencia acumulada que contiene los datos para sustituir en la fórmula, esta vez la misma fórmula dividido dentro de 10, kn dividido 10. Sustituimos datos en la fórmula, realizamos el procedimiento y el peso que deja bajo sí
El 40% de los datos es 126 libras. Sustituimos datos en la fórmula para encontrar el decil 7. El peso que deja bajo sí el 70% de los datos es 143 libras. Para los percentiles, de la misma forma, debemos buscar primero la frecuencia acumulada con la fórmula kn dividido 100. Sustituimos datos, realizamos procedimiento. El peso que deja bajo sí el 17% de los datos es 113 libras. Calculamos el percentil 61 de la misma forma. Sustituimos datos en la fórmula, realizamos el procedimiento y el peso que deja bajo sí el 61% de los datos es 136 libras. Tenemos nuestra tabla de medida de posición. El percentil 17 lo encontramos en el intervalo de 102 a 118. El cuartil 2, decil 4 y percentil 61 lo encontramos en el intervalo de 119 a 135. El cuartil 3 y el decil 7 lo encontramos en el intervalo de 136 a 152. Para el punto número 7, con la distribución anterior generar un histograma, un polígono de frecuencias y una ojiva de Galton. Iniciamos con el histograma. Gráfica número 3. Peso de los estudiantes del tercer ciclo de Psicología Industrial de la Universidad Mariano Gálvez, Escuintla 2020. El histograma se trabaja con las frecuencias y con los límites reales. Podemos observar que de 84.5 a 101.5 tenemos una frecuencia de 2. De 101.5 a 118.5 nuestra frecuencia es 7. De 118.5 a 135.5 tenemos la frecuencia 15. Y así consecutivamente hasta llenar todos los datos con límites reales y frecuencias. Para el polígono de frecuencias vamos a trabajar con las frecuencias y la marca de clase. Gráfica número 3. Peso de los estudiantes del tercer ciclo de Psicología Industrial de la Universidad Mariano Gálvez, Escuintla 2020. La ojiva de Galton se trabaja con las frecuencias acumuladas y con los límites reales. Esta gráfica inicia de un punto bajo, que es la primera frecuencia, hasta el punto más alto de la última frecuencia. Siempre irá en ascendente y esta nos sirve para ver cuántos datos tenemos por debajo de cada intervalo. Para el punto número 8, calcula y responda a las siguientes preguntas. ¿Qué porcentaje de hombres y mujeres hay en la población? Si tenemos una población total de 75 personas, de estas 67 son mujeres y 8 son hombres, damos por entendido que 75 es el 100%. Debemos buscar el porcentaje que se obtiene con 67 personas. Multiplicamos 67 por 100 y lo dividimos en 75, lo cual nos da un 89.33%. Buscamos el porcentaje de 8 personas. Multiplicamos 8 por 100 dividido 75, nos da 10.67%. Por lo tanto, las mujeres representan el 89.33% de la población y los hombres representan el 10.67%. La siguiente pregunta, ¿qué porcentaje de hombres y mujeres hay en su muestra? Tenemos una muestra de 20 personas, de estos 17 son mujeres y 3 son hombres. Multiplicamos 17 por 100 dividido 20 para encontrar el porcentaje de mujeres y nos da un 85%. Para encontrar el porcentaje de los hombres, multiplicamos 3 por 100 dividido 20 que nos da un 15%. Por lo tanto, las mujeres representan el 85% de la muestra y los hombres representan el 15%. Siguiente pregunta, ¿cuál es su opinión al respecto? Tomando en cuenta los datos recolectados, podemos observar que en la carrera de Psicología Industrial hay más mujeres que hombres. Esto es visible en las 3 secciones del tercer ciclo. Hemos llegado al final de nuestro proyecto de curso. Agradecemos a la ingeniera María Teresa Carazo López por todos los conocimientos impartidos durante este semestre. Asimismo, esperamos que este video cumpla con todos los requisitos que se nos han pedido.